Estábamos viendo, por supuesto, el discurso en Junín del presidente de la Nación, de Javier Milei, enardecido en el arranque, subido al escenario, reclamando que la gente cantara ese tema, ese lema respecto de que hay que clavar el último clavo en el cajón del kirchnerismo. Lo calificó como la filial del socialismo 21 de Venezuela. Dijo que el kirchnerismo es el responsable de todos los males, su ideología, su práctica corrupta, y al final de su discurso, con el que mientras tanto fue dialogando con la gente, convocó a votar. La única forma es votando, yendo el domingo a las urnas, sacarlos a votos al kirchnerismo para que no vuelva nunca más, y terminaron con ese canto y con ese grito del nunca más. La expectativa que había, sobre todo por parte del periodismo, de los sectores de oposición, era si el presidente de la Nación, que estaba allí con su hermana Karina Milei, presentó a todos los candidatos de la provincia de Buenos Aires, que van a ir a elecciones en 2 semanas, era si hablaba, si hacía algún tipo de referencia, si hacía algún tipo de comentario respecto de todo lo que ha ocurrido con lo que se ha dado en llamar los audios, el escándalo y las coimas generadas por esas presuntas palabras dichas por Diego Españolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. No dijo nada el presidente de la Nación, Karina Milei tampoco se ha expresado ahora, y creo que ya estamos en condiciones de fijar una posición editorial respecto de todo lo que ha ido ocurriendo. Si usted me permite, arranco con la mirada de todo lo que planteamos en este tema, en este programa llamado La Clave. Mire, si la justicia confirma que Karina Milei es coimera y corrupta, el gobierno de su hermano Javier ingresaría en un terremoto institucional de graves consecuencias. Este es el corazón del escándalo que desató Diego Españolo. Primero, hay que aclarar, para abrir el paraguas, que el audio es ilegal, está editado y que todavía Españolo no confirmó que esas son sus palabras. Pero hay varios elementos que le dan verosimilitud. La verdad, como siempre, la tiene que establecer la justicia, como ocurre en toda sociedad democrática con división de poderes. Por ahora, nadie desmintió y tampoco nadie confirmó las terribles acusaciones que todos escuchamos. Españolo no fue citado a declarar todavía, pero el fiscal Franco Picardi avanzó a una velocidad que seguramente va a ayudar a aclarar todas las dudas más temprano que tarde. Que el árbol no nos tape el bosque. Hay muchos indicios, sospechas, vericuetos y revelaciones. Todos tienen su peso político o delictivo, pero lo más importante para el país, para los argentinos, es establecer con claridad absoluta si la jefa del jefe de Estado es honesta o no. Por supuesto que Lule Menem también está bajo la lupa, pero a Lule Javier Milei lo puede entregar en 1 minuto y a Karina no. Sería como rendirse y confesar su fracaso, sería su final por la relación tan particular que tienen los hermanos. El estrépito que generó en la sociedad y el pánico que produjo en el gobierno tienen que ver con que están acusando de robar la plata de los discapacitados, a la figura más importante de esta administración. De hecho, el presidente y su hermana, insisto, lo que le comentaba recién, no dijeron una sola palabra. El presidente y su hermana no dijeron una sola palabra sobre el tema, y eso multiplicó las sospechas. Hoy habló el presidente hace un ratito, esta mañana, más cerca del mediodía, habló en otro acto y dijo que no importaba cuánto daño le quisieran hacer, y calificó a la oposición de destituyente. Porque, como ya he dicho en otras ocasiones, si el sector privado es la locomotora que nos lleva al progreso, el sector público hoy debe centrarse en eliminar las malezas y las obstrucciones que entorpecen su camino, por más que el Congreso las quiera revertir. Con lo cual no me molesta, vamos a reinsistir después. O sea, no me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en 1 mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante 2 meses? ¡Ja, ja, ja!
En realidad, solo Lule y Martín Menem salieron a decir que todo era mentira, que era una gigantesca operación del kirchnerismo y pusieron las manos en el fuego por Karina y Lule. Lo podemos escuchar a Martín diciendo eso. Que ha escalado, me parece que es como solemos, o como ya hemos vivido durante todo este tiempo, se trata de una monumental operación a 2 semanas de una de las elecciones más importantes de la Argentina en términos provinciales, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a este tipo de maniobras. Ocurrieron durante todo el 2023, previo a la llegada de la presidencia. Tenés que tener en cuenta que a fin de año o en octubre probablemente jubilemos una parte de la política y eso genera muchísimas tensiones y, por supuesto, una monumental operación que quieren instalar. ¿Por qué? Porque en términos de gestión no nos podemos comparar con ellos. Ellos no tienen que atacarnos de la gestión porque ha sido un verdadero mamarracho durante todos los últimos 20 años. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Llevarte al barro y bueno, es con lo que vamos a tener que convivir y faltan 2 semanas todavía, ¿no? Yo eso te lo compro si no hubiera aparecido un audio. No sé si hay más. ¿A vos te parece casualidad que justo un día antes de la ley de discapacidad aparezca un audio con un tema de discapacidad en una causa noble y aparezca el abogado de Cristina en el medio y rápidamente pase lo que está pasando? Te puedo comprar todo. Todo justo un día antes. El abogado de Cristina, Dalbón, digo, si esto es... Obviamente que va a aparecer un abogado de oposición haciendo la denuncia, pero te compro lo que quieras. Pero vos no podés hacer una operación si no hubieras tenido, por ejemplo, si no hubiera habido un audio, si no hubiera aparecido un personaje como Spagnolo, que por algo lo echaron. Entonces, yo te compro la operación. Ahora, ¿y el audio? ¿Y Spagnolo despedido? ¿Y la droguería suiza-argentina y los contratos multiplicados? A ver, respecto a los audios, yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios. Hay que esperar la justicia. Sí te puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina. Porque la verdad que se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a 2 semanas de las elecciones, Antonio. Esto... Ahí escuchamos a Martín Menem. El oficialismo tiembla porque hay versiones que indican que el audio efectivamente de Spagnolo, sería efectivamente de Spagnolo, que también existirían videos y más audios, además de capturas de WhatsApp, planillas, mails y pendrives cargados de pruebas documentales. Veremos. Por ahora son rumores que lograron congelar a un gobierno que claramente está en su peor momento político. Fuentes del propio oficialismo confiesan que si Spagnolo decide presentarse como arrepentido o como imputado colaborador en su momento y confirma este mecanismo de corrupción, el edificio libertario se derrumbaría. Por ahora es solo una especulación. Hay que ser muy cuidadoso, quirúrgico en las informaciones porque todo puede ser verdad y todo puede ser mentira. Pero insisto, hay indicios que le dan verosimilitud. El fiscal Picardi y el juez Sebastián Casanelo deben conseguir pruebas efectivas, documentales que les sirvan para acusar y condenar en su momento si corresponde. Spagnolo no es un marginal del poder. Fue abogado de Milei en algunas causas y es uno de los funcionarios que más veces ingresó a la Casa Rosada, en 48 oportunidades, y a la Quinta de Olivos en 38 ocasiones, sobre todo los domingos, a escuchar óperas con el círculo íntimo de Javier Milei. Si es verdad que dijo lo que escuchamos, la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Es una persona honrada que no quería que lo acusaran de una corrupción que ocurría a sus espaldas? ¿O es un corrupto al que lo puentearon y no le dieron un peso de esta repugnante estafa? ¿O es un mitómano impresentable como sugieren algunos ministros? Las preguntas, como ves, son muchas y las respuestas pueden tener consecuencias peligrosas para un sistema político fragmentado y que cada día tiene menor credibilidad en la población. Es muy difícil que haya certezas
antes de las elecciones parlamentarias del 26 de octubre y es casi imposible que ocurra antes de los comicios en la provincia de Buenos Aires, faltan 15 días. Pero hay ya especulaciones acerca de cómo impactaría electoralmente que este tema se mantenga en la agenda política y periodística durante todo este tiempo. Hay, como suele ocurrir, dos grandes bibliotecas. Unos dicen que con la baja de la inflación y de la pobreza y con el dólar planchado, estos temas no van a influir demasiado y la inmensa mayoría que votó a Milei volverá a hacerlo. Otros dicen todo lo contrario, que la desilusión y la bronca, sobre todo en los que votaron originalmente a Patricia Bullrich, le hará perder muchos votos violetas a La Libertad Avanza, o por lo menos habrá más gente que se sumará a ese gran ausentismo en las urnas que se viene registrando últimamente. El lugar común aplica en este caso y hay que decir que para la corrupción, como siempre, hace falta, como en el tango, dos para bailarlo. Y acá también está en el escenario la droguería suizo-argentina. Por ahora hay suposiciones y conjeturas que dicen que durante el gobierno de Alberto Fernández ya existía este mecanismo de corrupción que cobraba como retorno el 5% de lo facturado y que todo esto estalló porque lo aumentaron al 8%. Según los audios, el 3% era para Karina y que podría llegar a recibir $1 millón mensuales. Llamó la atención, por supuesto, del periodismo y del diario La Nación la multiplicación de la facturación. En este año los contratos de la droguería y el gobierno, ahí lo estamos viendo, pasaron de 3.898 millones de pesos a 108.299 millones en 8 meses. Estamos hablando de un incremento del 2.678%. Es una barbaridad que hay que explicar. La familia Kovalipker, propietaria de la droguería, debería explicar ante el juez varias de estas cuestiones. Mire, porque uno de los integrantes huyó de su casa con $260.000 y 7 millones de pesos y otro se escabulló dejando abiertas las cajas fuertes de su domicilio regadas de banditas elásticas con las que se suelen atar los fajos de billetes. Esta tarde Jonathan se entregó a la justicia finalmente. La acusación es que esta droguería era la intermediaria entre la Agencia Nacional de Discapacidad y las distintas empresas del ramo. Frente a la planta de Ramos Mejía, la planta de la droguería, hoy pintaron lo siguiente: devuelvan la plata que le robaron a los discapacitados. Milei Coimero, ahí lo estamos viendo. Está claro que el kirchnerismo no se va a privar de utilizar al máximo este tema en la campaña electoral. Cristina ya usó en las redes para esto, Axel Kicillof también. El denunciante es un abogado de Cristina y de gran desprestigio, llamado Gregorio Dalbón. El fiscal Picardi fue integrante del Ministerio de Justicia con Julio Alac y el juez Sebastián Casanelo, ¿se acuerda? Fue bautizado Tortuga Casanelo por Jorge Lanata por la lentitud en avanzar en las causas de corrupción contra el cártel de los pingüinos millonarios de los Kirchner. Todo esto hay que decirlo, pero también es cierto que si se comprueba que el sistema de coimas existió, todo el peso de la ley debe caer sobre los delincuentes. No tiene que importar el apellido de los que cometieron estos hechos de corrupción. Que todo se aclare. Que todo se sepa es el único camino para dinamitar de una vez por todas la corrupción de Estado que los Kirchner llevaron a su máxima expresión. Varias condenas en la justicia, entre ellas la de Cristina, lo demuestran. Vamos a estar atentos en todas las causas que involucren al actual gobierno y a todos los gobiernos, porque la honradez y la transparencia en la función pública es la mínima exigencia que los ciudadanos le tenemos que hacer a todos los gobiernos. Nadie puede robar y los que roban deben ir presos.